¡Qué volá, qué bolón, amigos! Desde donde quiera que estemos, el arte y la tradición cubana nos acompañan. Soy Antonio y en Macetas Antonio hoy les voy a enseñar cómo hacer una maceta de cemento en forma de muñeca cubana rumbera, usando materiales reciclados. Para el cuerpo de la muñeca vamos a reciclar una botella de vidrio y para la maceta usaremos una tarrina plástica de alimento o parte de una botella plástica. Este es un proyecto un poco más elaborado y artístico, por eso hoy les mencionaré los materiales principales. El resto lo irán descubriendo a lo largo del proceso. Como materiales principales tenemos cemento, arena, botella de vidrio reciclada. El tamaño lo decides según tan grande quieres la maceta y el lugar donde la pondrás. Tarrina plástica, alimento o parte de botella plástica reciclada en proporción al tamaño de la muñeca y el de la planta que siembres. Cartón reciclado, cola blanca o de carpintero, estuco plástico para interiores, papel periódico reciclado, trozos de espumaflex reciclado, tijeras y cinta de carrocero. Si te gustan las manualidades y el reciclaje, estás en el lugar indicado. Suscríbete, dale like y deja tu comentario para apoyar el canal y no perderte nuestras ideas. Vamos a preparar el recipiente para la maceta. Yo voy a usar una tarrina plástica de gelatina porque tiene el tamaño ideal para esta muñeca cubana rumbera de cemento. Primero cortamos un poco del borde de la tarrina para que encaje mejor en la botella de vidrio reciclada. Marcamos con un marcador permanente y con un cautín caliente hacemos el corte con mucho cuidado. Abrimos el orificio de drenaje para que el agua pueda salir bien cuando coloquemos la planta. Para sujetar la maceta plástica a la botella, yo uso 2 ligas recicladas de las que traen las verduras del supermercado. También puedes usar hilo de yute, alambre o lo que tengas a mano para atar. Aseguramos las ligas con trozos de cinta de carrocero o cinta de enmascarar. Ahora empezamos a dar forma al cuerpo de la muñeca. La botella de vidrio ya tiene una silueta que se parece al cuerpo de una mujer. En el pico de la botella colocamos un trozo de espumaflex reciclado para insertar un palito de brocheta, que será el cuello y nos servirá para colocar la cabeza de la muñeca más adelante. Vamos a medir el largo del palito de brocheta para el cuello de la muñeca. Cortamos lo que sobre o lo introducimos dentro de la botella y colocamos una bola de espumaflex reciclado en el extremo. Si no tienes bola, puedes usar papel periódico, papel de aluminio o un trozo de espumaflex. Aseguramos esta estructura con cinta de carrocero. Si hasta aquí te está gustando el proyecto, déjame tu like y cuéntame en los comentarios. Preparamos 2 tiras de cartón reciclado de 7 centímetros de largo y 3 centímetros de ancho. Las colocamos alrededor del pico de la botella para formar el tórax y los hombros y la pegamos con silicona caliente. Para los brazos hacemos un rollito de papel periódico reciclado. Nos ayudamos con un palito de brocheta para darle forma y grosor. Aplicamos un poco de cola blanca mientras enrollamos para que quede bien fijo. El rollito lo pegamos sobre la estructura de cartón con silicona caliente. Lo doblamos para formar los codos y lo fijamos a la botella apoyando los brazos en las caderas para dar más firmeza. Si tienes otra idea para colocar los brazos o quieres sugerir una posición diferente, escríbelo en los comentarios. Afinamos los codos y muñecas con trocitos de cinta de carrocero, apretando un poco para dar forma más delgada. Medimos el antebrazo para que los 2 brazos queden igual y marcamos el lugar del pliegue. Para reforzar la estructura aplicamos cartapesta con papel periódico reciclado o papel de cocina. Esto le dará volumen y evitará que el cemento se deslice al modelar.
Si tienes duda de este paso, pregúntame en los comentarios, estaré encantado de ayudarte. Si te está gustando este proyecto, no olvides suscribirte y compartir el video para que más personas se animen a crear. En un recipiente preparamos una mezcla de cola de carpintero con un poco de agua. Con esto haremos la cartapesta. Podemos aplicarla con un pincel plano y ancho, pero si prefieres, usa guante y trabaja directamente con las manos. El papel periódico reciclado es duro y cuesta que se adhiera bien solo con el pincel. Si usas papel de cocina reciclado, es más fácil aplicarlo con el pincel. Cuando trabajamos el tórax y los hombros con el cartón, olvidamos formar las mamas. Para eso usamos dos canicas de cristal, pero también puedes hacer bolitas con papel periódico o papel de aluminio. La pegamos sobre el cartón con silicona caliente y continuamos la cartapesta. Dejamos secar la cartapesta en un lugar ventilado. El tiempo de secado puede variar según el clima. En nuestro caso lo dejamos toda la tarde y la noche y al día siguiente continuamos con el proyecto. Déjame tu like si te está gustando este paso a paso y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Preparamos el concreto con la proporción que usamos en todos los tutoriales, 2 medidas de arena por 1 de cemento. El proceso de mezclar el cemento, la arena y el agua no lo mostramos aquí porque ya lo hemos explicado en otros videos del canal. Si quieres ver cómo hacemos la mezcla de concreto paso a paso, dímelo en los comentarios y con gusto preparo un tutorial. Recuerda siempre usar protección como guante, mascarilla o cubrebocas. El cemento puede ser tóxico al respirarlo y daña la piel. Empezamos a cubrir la estructura de vidrio y plástico con pequeñas porciones de concreto. Vamos subiendo poco a poco, uniendo bien para que no queden espacios ni empates visibles. Así evitamos grietas al fraguar. Apretamos bien la mezcla contra el molde con los pulgares y las palmas, buscando un grosor de aproximadamente 1 centímetro. Alisamos y extendemos, uniendo el fondo con los laterales. ¿Qué herramienta sueles usar para alisar el cemento? Cuéntame en los comentarios. Concretamos hasta el nivel de las mamas por delante y hasta los hombros por detrás. Mamas, brazos, cuello y cabeza lo haremos luego con masa modelable. Formamos los glúteos y cadera pensando en un vestido de época ancho que cae hasta el suelo. Abrimos el orificio de drenaje para evitar que se encharque la planta.
Apoyamos la maceta sobre su base y equilibramos colocando concreto alrededor y debajo. En el borde de la maceta colocamos pequeños chorritos de masa uno al lado del otro, alisados para que no se vean empate, y emprolijamos el borde interno al menos 1 centímetro. Ahora damos forma al vestido de la muñeca cubana rumbera. Colocamos concreto alrededor de la base para simular una falda larga con ondas y encajes. Ponemos bolitas de concreto y con la parte dorsal de una cucharita metálica las presionamos, como si estuviésemos pellizcando. Así vamos haciendo hileras hasta llegar a los glúteos. Al llegar al borde alisamos bien. A partir de ahí el vestido será liso hasta la altura de las mamas. Si te está gustando el proyecto, deja tu like y comparte el video para apoyar el canal. Dejamos secar a la sombra en un lugar ventilado. Cuando el concreto esté bien seco, sacudimos el exceso de polvo y continuamos con la masa modelable para las mamas, brazos, cuello y cabeza. Si tienes dudas de este proceso, déjamelas en los comentarios. Con gusto te ayudo. Tenemos preparada en esta funda plástica la masa modelable que usamos en nuestros proyectos. Es una receta original del canal Macetas Antonio. No mostramos cómo lo hicimos porque ya tenemos varios tutoriales en el canal donde lo explicamos con mucho detalle. De hecho, en el tutorial anterior lo mostramos paso a paso a solicitud de los suscriptores. Si quieres que volvamos a mostrar cómo preparamos la masa modelable, escríbelo en los comentarios. Vamos a comenzar trabajando en los brazos y directamente hacemos las mangas tipo rumbera. Tomamos una porción de masa modelable, hacemos una bola y la aplanamos con el rodillo. Con una esteca triangular cortamos tiras de 1 centímetro de ancho. De abajo hacia arriba en el brazo empezamos a pegar las tiras con cola blanca. La primera tira, que tiene forma semicírculo, nos da el detalle de la mano. Colocamos cada tira formando pliegues, simulando una manga abultada con encaje. La última tira con pliegue llega aproximadamente 1 centímetro por encima del codo. Del codo al hombro cubrimos con tiras alisadas, buscando que se pierdan los empates entre una y otra. Emprolijamos y levantamos los encajes hasta donde nos permita la masa. Repetimos el proceso en el otro brazo. ¿Qué te ha parecido hacer las mangas de esta muñeca con algo rígido como el cemento, pero que visualmente parece un tejido real? Cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres que hagamos otro tipo de maceta muñeca, déjamelo saber.
Ahora trabajamos el busto y los hombros de la muñeca rumbera cubana. Tomamos porciones pequeñas de masa modelable, la aplanamos y cortamos en tira de 1 centímetro. Vamos cubriendo poco a poco. Cuando las mamas estén cubiertas, marcamos la V del cuello con la esteca para simular encaje al pintar. Marcamos punto con la punta de un bolígrafo a ambos lados y alrededor. Llevamos este detalle por la parte de atrás de los hombros. Rellenamos el busto y el cuello con masa modelable alisando bien. Para el rostro hacemos una bola de masa, la aplanamos primero con el rodillo y luego la colocamos sobre la cabeza. Cubrimos y alisamos bien toda la bola de espumaflex. Marcamos líneas suaves, vertical y horizontal para guiar la ubicación de los ojos, nariz y boca. Usamos ojos artificiales móviles que ya tienen pintados los párpados de rosa y pestañas. Esto simplifica el modelado. Modelamos una pequeña bolita de masa para formar la nariz. Hacemos 2 orificios con un palillo y la pegamos en el centro. Tomamos otra porción de masa para la boca. Modelamos los labios y los pegamos. Con el mango de un pincel marcamos el borde de los labios para darle forma. ¿Qué te parece esta técnica para hacer el rostro de la muñeca? Déjame tu comentario. Y no olvides suscribirte si te gustan las manualidades con cemento y el reciclaje creativo. Ahora vamos a trabajar en el cabello de la muñeca rumbera cubana. Queremos que se vea abultado a ambos lados, peinado de lado y con mechones largos en el lado izquierdo y en la parte de atrás. Tomamos porciones de masa, hacemos una bola, la aplanamos y cortamos tiras de 1 centímetro. Unimos los bordes sin llegar a hacer un rollito para que nos permita dar forma al colocarlas. Primero colocamos los mechones largos en el lado izquierdo, llegando hasta la parte de atrás de la cabeza. En el lado derecho colocamos mechones y enrollamos las puntas hasta la altura de la boca. Repetimos para completar ambos lados. Detalle del vestido: colocamos 2 tiras de encaje en la parte delantera, desde el borde superior del vestido sobre las mamas, hasta donde empiezan las ondas de la falda. También simulamos encajes planos en las mangas por encima del codo. Para esto hacemos rollitos largos, los aplanamos 1 centímetro de ancho, pegamos y marcamos una línea central con la esteca. Luego hacemos hilera de puntos a ambos lados. ¿Te gustó cómo trabajamos el cabello y los detalles del vestido?
Cuéntamelo en los comentarios. ¿Qué otro tipo de maceta artística te gustaría que hagamos en el canal? Para decorar la maceta, hacemos 3 flores sencillas que no le quiten protagonismo a la muñeca. Formamos bolitas de masa, las aplanamos y marcamos en 4 partes con la esteca para hacer los pétalos. Pellizcamos cada pétalo con los dedos para darle forma. Hacemos un orificio en el centro de cada flor, colocamos pequeñas bolitas como centro y marcamos con palillo y esteca para dar detalles a pétalos y centros. Para modelar las hojas hacemos un rollito, lo aplanamos, marcamos la nervadura central con un instrumento de punta y con el filo de la esteca o un cuchillo trazamos las nervaduras laterales. Pegamos las flores y hojas en la parte frontal de la maceta con cola blanca. Dejamos secar 5 a 6 horas antes de continuar. Cuéntame en los comentarios qué flores o detalles te gustaría que pongamos en una próxima maceta artística. Lo siguiente que hicimos fue pintar la maceta muñeca rumbera cubana. Usamos pinturas acrílicas, ideales para este tipo de manualidades. Comenzamos pintando el vestido con pintura acrílica roja y un pincel viejo, ya que la textura rústica podría dañar los pinceles nuevos. Añadimos un poco de agua para que la pintura penetre bien en los detalles de la falda. Dejamos secar el rojo antes de continuar. Luego pintamos los encajes de la falda, cuello en V y mangas con pintura acrílica blanca. El busto, cuello y cara lo pintamos con color piel. Para el cabello usamos pintura amarilla y encima hicimos retoque con amarillo pastel para dar luz. La maceta la pintamos de color celeste, las flores en rosa pastel y las hojas en verde neón.
Cuando secó color piel, dimos color rosado en los labios y resaltamos los pómulos con el mismo tono usando técnica de pincel seco. Al centro de las flores agregamos amarillo y para dar claroscuro usamos pintura dorada seca en las partes más prominentes del cabello y el borde de la maceta. A las hojas le dimos un toque final con verde seco para resaltar las nervaduras. Cuéntame en los comentarios, ¿te gustaría que hagamos otra maceta artística pintada de este estilo? Cuando la pintura esté bien seca, aplicamos una mano de barniz acuoso acrílico. Esto ayuda a proteger la maceta muñeca cubana rumbera y a resaltar los colores de todo el proyecto. ¿Qué tipo de acabado prefieres para este tipo de manualidades? Cuéntamelo en los comentarios. Y aquí tienes el resultado final, nuestra maceta artística en forma de muñeca cubana rumbera, ya terminada y con una hermosa suculenta plantada. Un proyecto que une reciclaje creativo, manualidades con cemento y mucho amor por la cultura. Si te ha gustado este trabajo, te invito a seguir explorando el canal Macetas Antonio, donde encontrarás muchos más proyectos de macetas recicladas, macetas artísticas y manualidades con cemento. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte los próximos videos. Déjame un comentario con tus ideas y sugerencias. Y si te gustó, dale un like y comparte para que más personas disfruten de estas manualidades. ¿Qué otra figura o estilo de maceta artística te gustaría ver en el próximo video? Déjamelo en los comentarios. Gracias por acompañarme una vez más, amigos. Que volá, que bolón, y hasta el próximo proyecto. Gracias por acompañarme en este proyecto. Suscríbete para más manualidades con cemento y reciclaje creativo.